Se caracteriza porque este mandamiento casi nosotros como cristianos nunca le prestamos verdaderamente la debida atención que este mandamiento se merece. Esto se debe a que no meditamos nosotros mucho en las implicaciones de este tercer mandamiento. ¿Qué es lo que significa tomar el nombre de Dios en vano? O mejor dicho, tomar el nombre de Dios de una manera ligera. Y suele suceder mucho que de muchas personas que se hacen llamar cristianas, les preguntamos por este mandamiento y su respuesta es no jurar su santo nombre en vano. Pero esto no es lo que dice el mandamiento. Esta solo es una de las muchas prohibiciones que nosotros encontramos en este tercer mandamiento. Porque este mandamiento no solo lo podemos limitar a que no debemos de jurar solamente en vano el nombre de Dios. Como hemos dicho antes, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con la manera correcta que nosotros nos debemos acercar a Dios y debemos adorar a Dios. Los 4 primeros mandamientos. Dios aquí nos está poniendo las condiciones para adorarlo como el supremo Rey del universo, que es nuestro Dios. Y lamentablemente entre los cristianos, este es el mandamiento que más quebrantamos. Éxodo 27, que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto sucede porque cuando hablamos no meditamos en nuestras palabras y tomamos el nombre de Dios a la ligera. Y cuando nombramos a Dios parece que estuviéramos hablando del color de los zapatos que voy a comprar o cuál es el vestido que debo colocarme para ir a cierto lado. Incluso hay personas que a estas cosas les prestan mucho más importancia que cuando verdaderamente ellos hablan de Dios. Y no estoy hablando acá de personas que son incrédulas, sino personas que dicen ser creyentes. Yo sé que como creyentes nos preocupamos mucho por no quebrantar el primer mandamiento, que nos prohíbe tener otros dioses ajenos, también de cuidarnos de adorar a otro Dios a través de una imagen o un ídolo. Pero este tercer mandamiento depende del primero y del segundo mandamiento. Estos mandamientos están, como ya hemos dicho antes, estos mandamientos están ligados unos con otros. Los mandamientos son como una escalera y ahora nos encontramos en el tercer peldaño de esta escalera. Dios nos ha mostrado en el primer mandamiento que debemos solamente adorarlo solo a Él y no debemos de tener ningún otro Dios aparte de Él. Y en el segundo mandamiento nos dice la manera correcta como nosotros nos debemos acercar a nuestro Dios. Y ahora en este tercer mandamiento, Dios nos habla de la verdadera adoración, cómo nosotros debemos adorar al Dios verdadero. Esto incluye nuestra adoración pública, como también incluye nuestra adoración privada. Este mandamiento nos habla de adorar a Dios en espíritu y en verdad, donde no debemos usar el nombre de Dios de una manera vana o de una manera superficial. Hay un dicho que dice que los cristianos no son mentirosos, solamente dicen sus mentiras cuando cantan sus signos. Y en muchos casos esto sucede cuando adoramos a Dios no de la manera correcta, y en este caso estaríamos quebrantando el tercer mandamiento. He dividido este estudio en 2 puntos sencillos. El punto 1 vamos a ver qué significa no tomar el nombre de Dios en vano, y el punto 2 vamos a mirar otras maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Punto 1, entonces, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. En primer lugar, de una forma rápida, vamos a ver qué significa no tomarás. Esta palabra traducida como tomarás tiene un sinnúmero de significados, y esta palabra es la palabra nasa, que nosotros la vamos a encontrar en el hebreo, aunque la raíz primaria de esta palabra es elevar, aunque esta palabra, como ya dije antes, tiene muchos significados, pero la raíz primaria es elevar, y básicamente nos habla cuando nos referimos a usar el nombre de Dios de una manera religiosa, ya sea en la adoración privada como también en la adoración pública.
Como dijimos antes, este mandamiento nos habla acerca de nuestros actos de adoración. Esto incluye el mal uso del nombre de Dios en toda nuestra vida, ya sea en la iglesia o puede ser en el trabajo o en nuestras oraciones, incluso también en toda nuestra manera de nosotros hablar. No tomarás significa en una forma más sencilla, no elevemos, no pronunciemos el nombre de Dios en una forma vana o en una forma superficial. La palabra hebrea que nosotros encontramos como vano es la palabra chad, que significa mal, que quiere decir de una forma vacía o en una forma falsa o decirla sin ningún propósito. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en vano es cuando nosotros decimos cosas que verdaderamente no tienen sentido o que no tienen ningún propósito y nuestras palabras son vacías, cuando hablamos sin sinceridad o cuando hablamos mentiras, cuando no decimos la verdad. Entonces vamos a ver acá un subpunto, el punto A. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios vanamente? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuántas veces nosotros hemos usado el nombre de Dios en una manera superficial? Mejor dicho, sin ningún sentido o sin ningún propósito, o sin estar conscientes de qué verdaderamente significa el nombre de Dios. ¿O cuántas veces nosotros hemos cantado en la iglesia o en nuestra casa o hemos hablado con un hermano, un amigo, usando el nombre de Dios de una manera superficial, sin verdaderamente percatarnos del significado del nombre de Dios o lo que estamos nosotros diciendo en ese momento? Hay muchas maneras de romper este mandamiento. Simplemente lo podemos quebrantar cuando hablamos del Señor, o también lo podemos quebrantar cuando nosotros estamos cantando y en todo lo que nosotros decimos en nuestras palabras, cuando no tienen ningún propósito. Esta prohibición apunta al mal uso que nosotros le damos en nuestra vida cotidiana al nombre de Dios, ya sea en cualquier forma. Nosotros siempre debemos acercarnos a Dios con toda sinceridad y siempre con toda verdad, porque si no lo hacemos, estamos quebrantando el tercer mandamiento. Tanto nosotros debemos acercarnos a Dios con toda sinceridad y verdad, tanto en nuestras mentes como también en nuestros corazones. Porque si nuestras mentes y nuestros corazones no están involucradas en lo que nosotros hablamos o decimos, podemos estar usando el nombre de Dios en una manera vana y estamos quebrantando el tercer mandamiento. Aunque para todos nosotros es obvio que este mandamiento prohíbe el mal uso del nombre de Dios para maldecir o también para blasfemar, debemos saber que esta prohibición incluye hacer el mal uso del nombre de Dios sin el respeto o reverencia que le debemos dar nosotros a Dios. Por ejemplo, nosotros conocemos muchas personas que usan el nombre de Dios en sus conversaciones como un estribillo. Muchas personas dicen, Dios mío, Dios santo, ay Diosito. Por Dios, todas estas clases de expresiones o expresiones semejantes a estas están prohibidas en el tercer mandamiento. Cuando usamos estas expresiones simplemente por decirlas, nosotros lo que estamos haciendo es profanando el nombre de Dios y quebrantando el tercer mandamiento, porque estamos hablando sin ningún sentido real en nuestros corazones de lo que verdaderamente significa el nombre de Dios. Cualquier persona que usa el nombre de Dios de esta forma es una muestra de que verdaderamente no conoce al Dios de las Escrituras o que no tiene una relación personal con Dios. Y aún así nosotros usemos el nombre de Dios simplemente como una exclamación espontánea sin ningún sentido. Esto es algo que nosotros no estamos haciendo inconscientemente, porque esto es reducir la naturaleza del Dios Santo a un nivel vulgar, es reducir la naturaleza de Dios a nuestro nivel. Como cristianos, lo que debemos hacer es usar este mandamiento siempre de una manera positiva, como lo vamos a ver dentro de 8 días, porque por ser cristianos no nos encontramos nosotros exentos de cometer este pecado. Santiago dice en Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación.
Santiago aquí no nos está prohibiendo los juramentos, nos habla de cómo debe ser nuestra manera de hablar para nosotros no profanar el nombre de Dios, porque todos aquellos que conocen al Dios verdadero no pueden hablar de una forma blasfema de Dios, porque todo verdadero creyente que tenga un conocimiento de Dios y una relación personal con Dios, que es el privilegio más grande que cualquier hombre puede tener, jamás usa el nombre de Dios a la ligera, de una manera descuidada, porque como cristianos hay muchos que tienen la costumbre, cuando ven a un hermano, dicen, ¿qué más fulanito de tal? Dios lo bendiga. Si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos diciendo, es mejor no decir nada. Si en mi mente y en mi corazón no tengo el significado de lo que estoy diciendo, estoy violando el tercer mandamiento. Esto es usar de una manera vana el nombre de Dios. Porque cuando se tiene por costumbre usar de una manera descuidada el nombre de Dios, lo único que podemos pensar de esta persona es que no tiene ninguna conciencia de la omnipresencia de Dios, de que Dios lo está viendo. O a quien no le ha pasado que a veces, digamos, estamos hablando de alguna persona y resulta que estamos hablando de esta persona y sin darnos cuenta la persona siempre está detrás de nosotros. Si estamos hablando algo bueno, pues no pasa nada, pero si estamos criticando a esta persona, ¿cómo cree que se siente? Muchas personas ni siquiera tienen la conciencia verdaderamente que Dios es omnipresente. Cuando nosotros hablamos de Dios, debemos recordar que Dios nos está viendo y que estamos hablando de Él. Tomar el nombre de Dios a la ligera es no tener una conciencia de que Dios conoce todos nuestros pensamientos, de que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, y hablar, y es hablar como si verdaderamente no nos importara hablar de Dios. El salmista dice en el Salmo 139:7: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asiara tu diestra. Dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces nosotros siempre debemos de tener en cuenta que todo lo que nosotros digamos, hablamos, todas nuestras intenciones, aún antes de nosotros decirlas, Dios ya las conoce. Por eso no debemos vivir como si verdaderamente Dios no estuviera cuando nosotros hablamos de Él. Solo una persona que tenga una idea, un concepto erróneo de Dios es el único que puede tomar el nombre de Dios a la ligera. Porque si tú tienes una conciencia del Dios vivo verdadero, del Dios soberano, como creador de todo el universo, del Dios como el Dios juez justo de toda la tierra, y de un Dios santo, no tomarás el nombre de Dios a la ligera de una manera descuidada. El nombre de Dios representa la verdad de Dios. Y cuando se toma el nombre de Dios a la ligera, es una clara evidencia de que la persona está manifestando lo que piensa acerca de Dios y está declarando que tiene una opinión muy baja acerca de Dios, y es una clara manifestación de que no ama a Dios y de que tampoco conoce a Dios. Entonces vamos a ir a nuestro punto B. ¿Qué quiere decir el nombre de Dios? Ya hemos visto lo que significa no tomar en vano el nombre de Dios. Entonces vamos a enfatizarnos ahora solamente qué significa el nombre de Dios. Ahora vamos a mirar lo que quiere decir el nombre de Dios y por qué es tan importante el nombre de Dios, ya que este mandamiento, como nosotros lo leímos, lanza una amenaza al que usa de una forma inapropiada, de una forma hueca, de una forma vacía el nombre de Dios. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento le daban mucha importancia a los nombres, ya que el nombre de una persona o un lugar, en muchos casos,
representaba algo o que diría decirnos algo o revelar algo de la personalidad de la persona o de pronto del lugar que se le nombrara con cierto nombre. Por ejemplo, vemos que Adán puso a su mujer el nombre de Eva, y el nombre de Eva, su significado es vida. Es vida. Génesis 3:20 dice: y Adán llamó el nombre de su mujer Eva. La razón es por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. O sea, el nombre de Eva tiene un significado. O sea que, porque ella es la madre de todos, por así decirlo, de toda la humanidad. Y podemos ver en el Antiguo Testamento muchos nombres y sitios y personas, y que eso tenía un significado particular, o esto también quería expresar algo. De igual manera, Dios también se ha manifestado a los hombres bajo distintos nombres que se relacionan con su carácter o se pueden relacionar con la personalidad de Dios. Aquí en Éxodo 22, que nosotros leímos al principio, nos encontramos con el nombre de Jehová. Éxodo 22 dice: yo soy Jehová. ¿Qué significa yo soy? Significa autoexistente. Significa yo soy el autoexistente. Yo soy el que soy. Este es el nombre que Dios se reveló a Moisés en Éxodo capítulo 3, creo que verso 17. ¿Ah? 3:34 o 17. Los nombres que encontramos de Dios nos reflejan los atributos, también nos pueden reflejar su carácter. El nombre de Dios significa todo lo que es verdadero acerca de Dios. Toda la verdad de Dios las encontramos en los nombres de Dios, que muestran y exaltan también sus atributos, ya que Dios manifiesta toda su gloria de lo que Él hizo, de todo lo que Él hace y de todo lo que Él puede hacer. Por eso nosotros nos vamos a encontrar con varios nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los nombres de Dios que nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento es Adonai, que significa el Señor, mi gran Señor, el Dios amo y Señor majestuoso. Dios es nuestra única autoridad plena. Otro nombre de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es Él, que significa el fuerte, que Dios es el más poderoso que cualquier Dios falso. Otro nombre que también encontramos es el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel, y que el Dios de Israel es totalmente distinto a todos los dioses falsos y no hay nadie como Él. También encontramos el Elyon, el Dios que significa el Dios Altísimo, que Dios es soberano y en quien podemos colocar toda nuestra confianza. También nosotros encontramos Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. Dios es el Creador de todo el universo. Dios conoce todas las cosas y también este nombre es el plural para Él. Vamos a encontrar también el Olam, que significa el Dios eterno. Dios es el principio y fin, el que lleva a cabo todos sus propósitos a través de las edades y que da fuerza a los fatigados. Vamos a encontrar también el Roi, que significa el Dios que ve, y no existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape al conocimiento de Dios. Vamos a encontrar también el Shaddai, que significa el todosuficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso. Vamos a encontrar también Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el mismo yo soy. Jesús, que Jesús es Dios que está entre nosotros. Vamos a encontrar Jehová, que significa yo soy, Él que es autoexistente, que Dios nunca cambia y que sus promesas nunca fallan. Vamos a encontrar también Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Jehová Rapá, que significa el Señor cura. Jehová Nisi, que significa el Señor nuestro estandarte. Jehová Shalom, que significa el Señor es nuestra paz. Jehová Ra-A, que significa el Señor es nuestro pastor. Jehová Trishbenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Y Jehová Shammah, que significa el Señor está presente. Al igual que en el Antiguo Testamento también, nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que ocurre también algo parecido con Cristo.
El Señor dice en el Evangelio de Juan, en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:4, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15, yo soy la vid verdadera. Cuando Dios se autonombra con todos estos diferentes nombres, Dios nos está revelando a nosotros los hombres algo de su propia naturaleza, algo de su aspecto, algo de su verdadero carácter. Por ejemplo, cuando Moisés quería ver la gloria de Dios en toda su extensión ahí, en Éxodo 33:18, dice, él entonces dijo, acá hablando de Moisés, hablándole a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Continúa diciendo en Éxodo 34:5. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Miremos qué era lo que Dios decía cuando proclamaba su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Notamos en estos pasajes que cuando Moisés quería ver la gloria de Dios, Dios mismo le habló a Moisés dándole un resumen de todos sus atributos, el cual describió Dios Jehová como su nombre. Y es por eso que cuando Cristo dice ahí en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, significa lo mismo. Es decir, que Cristo vino a mostrar una manifestación mucho más amplia de la gloria de Dios y de los atributos de Dios de una forma visible. En conclusión, podemos decir que el nombre de Dios quiere mostrarnos a nosotros toda la verdad acerca de Dios, lo que Dios es, su gracia, su justicia, su misericordia, su santidad, su soberanía, todos sus atributos, todo su carácter, su forma de ser. El nombre de Dios representa la persona misma de Dios. El nombre de Dios es su gloria, su identidad, su persona. Por eso no debemos tomar nosotros el nombre de Dios a la ligera. Nosotros debemos de tener siempre presentes que Dios es nuestro Salvador. Por eso no debemos nosotros tomar el nombre de Dios a la ligera y hablar por hablar simplemente de Dios si verdaderamente no tenemos una concepción de quién es Dios, porque de esta manera, si no lo hacemos de una manera consciente, estaríamos quebrantando el tercer mandamiento. Vamos a ir a nuestro segundo punto. Maneras de tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Ya hemos hablado de la importancia del nombre de Dios y lo que representa el nombre de Dios. Y estuvimos considerando el usar el nombre de Dios de una manera ligera, y esto es quebrantar el tercer mandamiento. Ahora vamos a ver otras maneras muy comunes de romper este tercer mandamiento. Entonces acá punto A, primera manera es tomar el nombre de Dios en vano, y es con las falsas profecías. Vamos a ir a Jeremías 23:25. Dice Jeremías 23:25, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón?
Esto solo es una manera de usar el nombre de Dios en vano, y en la actualidad nosotros vemos que incluso muchos que dicen ser cristianos van a las iglesias solamente a romper este tercer mandamiento, dando falsas profecías, diciendo solamente lo que piensan y verdaderamente no están honrando a Dios. Aunque ellos piensan que están honrando a Dios, lo que están haciendo es quebrantar el tercer mandamiento. Y lo curioso es que en la Escritura encontramos muchos pasajes como este de Jeremías, que nos advierte en contra de falsos maestros y de falsos profetas, que dicen: el Señor me dijo. Y el problema con esto es que aparte de violar el tercer mandamiento, también están violando el noveno mandamiento, porque están enseñando mentiras. Estas personas que usan el nombre de Dios o invocan el nombre de Dios para decir mentiras o para decir falsas profecías, ellos lo que están intentando hacer es que están hablando en el nombre de Dios, cuando en realidad Dios no los ha mandado a que hablen en su nombre. Y cuando se dice el nombre de Dios, sería lo mismo, de esta manera sería lo mismo decir: oigan, lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Cuando alguien dice yo tengo una profecía, está queriendo decir: oigan, yo estoy hablando en el nombre de Dios. Y sabemos que toda esta profecía viene sin autoridad de Dios. Dios no les ha hablado en verdad a estos hombres. Por eso es que Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, acá hablando Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Y aún a pesar de todo lo que nos dice la Escritura, y aún lo que nos dice también el Nuevo Testamento ahí en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice la Escritura: Dios en estos últimos días nos ha hablado por Cristo. La pregunta sería: ¿por qué aún hay gran cantidad de hombres o mujeres dando conferencias, escribiendo libros, diciendo cosas que Dios no los ha mandado a decir? Porque cuando en la iglesia queremos ser bíblicos, lo que debemos hacer es solamente predicar la Biblia, lo que dice la Escritura. Nosotros solo debemos de predicar la palabra de Dios, no predicar las palabras o pensamientos de los hombres. Y el problema con estas falsas profecías es que usan el nombre de Dios, y estas personas se hacen pasar como si verdaderamente Dios los estuviese enviando, cuando en realidad no es así. Y estas personas lo que hacen es confundir a las personas, y esto es tomar en poco a Dios, es no tener temor de Dios, porque profetizan vanidad y engaño en su corazón, como dice el profeta Jeremías ahí en Jeremías 14. Aunque también podemos quebrantar este mandamiento cuando se enseña falsamente o tenemos doctrinas falsas. Por ejemplo, cualquier iglesia, si la podemos llamar iglesia, que enseñan doctrinas falsas, esto están tomando el nombre de Dios en vano, porque no están mostrando al Dios verdadero de las Escrituras. Podemos ver nosotros que los testigos de Jehová enseñan que Cristo es creado, o los musulmanes que hablan: sí, Jesús es un profeta, pero Él no es Dios. O incluso los hindúes, que no tienen ningún problema con meter a Cristo en su panteón, que tienen ya más de 30.000 dioses y semidioses. Todas estas falsas enseñanzas o falsas doctrinas las podemos cobijar nosotros como falsas profecías, porque están enseñando lo que Dios no ha mandado en su palabra, ya que están enseñando cosas que Dios no ha mandado, y esto es usar el nombre de Dios de una forma vana. Vamos a ver otro punto ahí de usar el nombre de Dios en vano, es las falsas promesas. Vamos a ir a Mateo 5:33. Esta parte es una sección del Sermón del Monte. Mateo 5:33 dice: además
Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En esta parte el Señor Jesús nos está dando un poco más de luz, aparte del verdadero significado del tercer mandamiento. Nos está dando un mucho mayor entendimiento acerca de qué significa el tercer mandamiento. El Señor dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente. Aquí entra la idea principal del tercer mandamiento. Dice que, sino que debemos de cumplir todos los juramentos al Señor. Y sigue siendo, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Recordemos que un juramento es una promesa o un voto. Y acá el Señor no está prohibiendo directamente que no debemos de jurar en ninguna manera, sino lo que dice es que nosotros debemos cumplir nuestras promesas, pero nosotros siempre debemos hablar es como mayormente sí, sí o no, no. Y como creyentes, cuando damos esto, un juramento, o decimos lo prometo, estamos dando una promesa. Por ejemplo, hay esta clase de juramentos. Un cristiano puede llegar a hacerlos, por ejemplo, cuando estemos delante de un tribunal, que el tribunal dice solamente jura decir la verdad y nada más que la verdad. Se supone que nuestra respuesta debe ser lo prometo. Esto se constituye un juramento. Así nosotros no estemos utilizando el nombre de Dios. Acá esto ya se constituye un juramento. Como cristianos que somos, si algún día nos llegan a llamar a testificar delante de un tribunal, si tenemos temor de Dios, solamente debemos de decir la verdad, así vaya en contra de nuestros propios intereses. De lo contrario, estaríamos rompiendo el tercer mandamiento y el noveno mandamiento. Otro juramento que los cristianos hacemos es cuando se unen en santo matrimonio. En este momento, cuando un par de personas se paran en la presencia de Dios con un par de testigos para hacer los votos o una promesa, esta es una promesa larga donde decimos yo fulanito de tal, me comprometo a amar y a respetar a fulanita de tal hasta que la muerte nos separe. Cualquier incumplimiento de esta promesa es romper el tercer mandamiento. Recordemos que cuando las personas se van a casar hay una larga lista. Cualquier incumplimiento a cualquier de esta cosa es quebrantar el tercer mandamiento. Por eso esta promesa, este juramento no lo debemos hacer a la ligera, ni tampoco lo debemos de hacer caprichosamente. Porque cuando no tomamos en serio esta promesa, somos culpables de desobedecer el tercer mandamiento. Porque lo quebrantamos. Hacer esto delante de Dios es igual a mentir, robar o matar. Vamos a ver otro punto ahí. Pretensiones falsas. Por ejemplo, si salimos a la calle y preguntamos a las docenas de personas que asisten a las iglesias, digamos en esta ciudad, y les preguntamos, ¿Cristo es el Señor? Todas las personas verdaderamente nos van a responder, sí. Y cuando no se tiene un entendimiento y no se vive conforme a lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios, estamos rompiendo el tercer mandamiento. Sabemos que una persona que no sea creyente, toda su vida vive rompiendo el tercer mandamiento porque le está dando la espalda a Dios. Y no está tomando en cuenta lo que Dios está diciendo. Porque si yo me hago llamar creyente y digo Cristo es el Señor, esto significa que yo estoy sometido a toda la voluntad de Cristo. Y si simplemente lo digo porque me creo más espiritual, estoy rompiendo el tercer mandamiento. El Señor Jesús dijo a los fariseos en Lucas 6:40,
6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Estamos hablando del tercer mandamiento. Para romperlo no hay necesidad de profetizar en el nombre del Señor, ni tampoco hay necesidad o tampoco, digamos, de hacer un juramento. Por lo tanto, cuando decimos las palabras Señor, Señor, y nuestras palabras y nuestras obras no son incoherentes, estamos rompiendo el tercer mandamiento. Nótese que no estamos hablando de personas que viven conforme a la palabra de Dios, sino me estoy refiriendo a personas que dicen Señor, Señor, y sus obras son contrarias a sus palabras. Su pretensión es falsa. Esta falsa pretensión es cuando fingimos algo que verdaderamente nosotros no somos. Fingimos pertenecer al pueblo de Dios cuando en realidad no lo somos, ya que muchos solos les conviene pertenecer al pueblo de Dios y decir Señor, Señor, porque solamente estas personas lo que quieren es asociarse con Dios para ganar un beneficio. Solamente quieren los beneficios, más no quieren comprometerse con Dios, no quieren los compromisos. Por ejemplo, hay hermanos personas que asisten a la iglesia y le piden dinero a otro hermano de la iglesia, y este hermano de pronto le presta el dinero y esta persona recibe el dinero y le dice y a la persona que le presta el dinero no se lo quiere pagar, y entonces este hermano comienza a cobrarle el dinero. Entonces este hermano muy sagazmente utiliza la escritura y va a 1 Corintios 6:6 y le dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que no tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien ser defraudados. Entonces los hermanos dicen, mire lo que dice la escritura, usted no me puede demandar, por lo tanto, usted no me puede cobrar, sino más bien lo que usted debe hacer es sufrir el agravio. Eso es una manera de quebrantar el tercer mandamiento, porque esta persona no está viviendo conforme a lo que Dios ordena en su palabra y está usando mal la palabra de Dios. Vamos a ir acá en nuestro último punto, los clichés falsos. Otra manera que podemos quebrantar el tercer mandamiento es con los falsos clichés. Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Dios nos dice, no hagan juramentos, sino van ustedes a obedecer estos juramentos. Todos sabemos que nuestro Dios es un Dios glorioso, y profanamos su nombre cuando tratamos su nombre a la ligera, o cuando usamos el nombre de Dios para proyectarlo nosotros de una manera vana e insignificante, como si en realidad no importara lo que nosotros estamos diciendo. Con esto estaríamos diciendo que Dios es sin importancia y que Dios es un Dios pequeño y que no es importante profanar su nombre. Y suele suceder con mucha frecuencia que en las iglesias que van a hacer algún almuerzo, lo que hacen es que buscan un pasaje bíblico para ellos sustentar su almuerzo. En estos días estaba viendo una publicidad donde decía 24 horas de alabanza, y usaban un pasaje de la escritura de 1 Samuel 3, donde dice, y el Cana todos los años subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con las 24 horas de alabanza que ellos están promoviendo? ¿Y por qué ellos no usaron el versículo 2 donde dice, el Cana subía con sus 2 mujeres todos los años a adorar a Dios? Están sacando fuera de contexto este pasaje. Eso es violar el tercer mandamiento. Usan un pasaje de la Biblia para enseñar lo que verdaderamente nos dice la Escritura. Cuando le metemos nuestras ideas a un pasaje, nosotros lo que estamos haciendo es violando el tercer mandamiento, porque no estamos diciendo lo que Dios nos dice, sino que estamos metiendo nuestras opiniones a lo que Dios está diciendo.
En una ocasión una señora me dijo que estaba muy contenta porque iba a ir a una conferencia de mujeres aquí en Ibagué y me mostró una boleta que le había costado 20.000 pesos y el pasaje que usaron fue 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí está hablando del Evangelio. Y este pasaje lo usaron para referirse a las mujeres. Esto es profanar el nombre de Dios. Están diciendo lo que Dios no ha dicho en su palabra. Esto es quebrantar el tercer mandamiento. Yo puedo hacer un volante con las 5 leyes espirituales, pero si esto contradice en algo la Escritura, estoy quebrantando el tercer mandamiento. También podemos hablar de las camisetas cristianas, donde vemos a Jesús como DJ, Jesús como rapero o Jesús como un deportista. Esto es tratar a Dios de una manera irrespetuosa y es mostrar a Cristo como en realidad Cristo no es. Debemos recordar que Dios se hizo hombre para morir en una cruz, para expiar los pecados de los hombres y para que nosotros fuésemos salvos del pecado, de la muerte y de la ira de Dios. Y nuestra respuesta hacia nuestro Salvador siempre debe ser honrarlo de todas maneras por lo que Él ha hecho a nuestro favor y no mostrarlo como Él no se ha mostrado en su santa palabra. Vamos a concluir acá y dentro de 8 días vamos a ver las implicaciones positivas de este tercer mandamiento.